un gusto para mí poder presentar a Marcela Martínez, con quien hemos trabajado juntos el proyecto de doctorado en un protocolo sobre bienestar animal en bovinos de leche en Salta, en el Valle del Lerma. Marcela es docente de la Facultad de Ciencia Veterinaria en la Universidad de Salta, pertenece al INTA, a la Estación Experimental de Salta, y como dije recién, doctora en Ciencias Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro, y tiene mucha experiencia en la producción bovino de leche en el Valle del Lerma y en otros ambientes. Ha participado y participa en la comisión de la especialidad en el SENASA y tiene mucho trabajo desarrollado dentro del INTA como investigadora y excelente docente. Así que estaremos escuchando su presentación con atención. Les pido que apaguen los micrófonos y al final haremos las preguntas correspondientes si las hubiera. Así que te escuchamos, Marcela. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por la presentación. Bueno, pido disculpas por ahí si hay algunas de las primeras por ahí transparencias que se repiten algunos conceptos de los que han venido en este ciclo de charlas, pero traté de poner lo que necesito por ahí más presente para poder dar la charla, así que les pido que me tengan paciencia si puede sonar repetitivo, pero capaz que es súper necesario. Bueno, como decía Marcelo, la invitación para hoy tiene que ver con esto, con el bienestar animal en bovinos destinado a la producción de leche. Si bien, como decían recién, hemos desarrollado un protocolo que un poco nos permitió a nosotros poder tener en cuenta cuáles eran las variables y cómo poder medir estas variables o estos indicadores que nos permitían a nosotros conocer el bienestar de los animales. Lo hemos desarrollado en Salta, pero actualmente lo tenemos validado en diferentes regiones, en Santa Fe, en Trenquelauquen, en Córdoba, y nos fue bastante bien. La única limitante que tiene este protocolo, que está sobre todo más enfocado en lo que son los sistemas pastoriles y semiconfinados. Pero bueno, un poco la investigación que les voy a presentar hoy parte de ahí y otros de trabajos que hemos seguido desarrollando. Así que bueno, los invito a que después, si les interesa, consultar los trabajos o seguir en contacto, sería un gusto. Bueno, bienestar animal, desde luego, no es algo que uno lo pueda definir de motus propio, sino está definido por la Organización Mundial de la Sanidad Animal, que era la anterior OIE, y lo que ellos definen se encuentra contenido en lo que se conoce con el Código Terrestre. El Código Terrestre ha definido el bienestar animal como el estado físico y mental de un animal en relación a las condiciones que vive y muere. Como digo siempre que repito esta frase, parece tan simple, ¿no?, entre vivir y morir, pero es tan complejo, y la responsabilidad ética y moral que tenemos, ¿no?, con los animales, desde su nacimiento hasta su muerte, sea cual sea el fin que tengan estos animales. Entonces, es como un peso bastante importante lo que nos dice la OIE. En lo que refiere a la producción de leche, el Código Terrestre en su capítulo 7.11, ahí está las consideraciones que para mi opinión son mínimas en cuanto al bienestar animal y los sistemas de producción de los ganados vacunos de leche. Me parece mínima porque son las cosas bases de las cuales no podemos negociar y no se puede pensar en una producción si no se cumple eso, pero son lo suficientemente sólidas como para poder hacer un primer scan a nivel de establecimiento de las cosas que estamos no haciendo. Hoy, cuando uno se para desde el lado de la producción, a mí me gusta mucho meterme adentro del tambo para hablar de estos sistemas, salir un poco de lo que es la teoría o de lo que sería el marco conceptual y decir, bueno, perfecto, esto es el bienestar animal, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo lo evalúo? ¿Qué hago en función de lo que me da? Me parece que eso es hoy el desafío. Entonces, teniendo en cuenta lo que dice el OIE,
y pasando a este marco conceptual que nos permite zambullirnos después en los tambos, si pensamos qué es el estado adecuado de bienestar animal, nobleza obliga que hoy los miramos de los 5 dominios del bienestar animal. Antes hablábamos de las 5 libertades, después viró a necesidades, pero esta mirada que nos permite Mellor, puse la primera referencia, hoy hay trabajos mucho más nuevos y demás, pero este es donde se sientan las bases de estos 5 dominios, donde ya pasa a tener otro color y otra forma por ahí teórica de comprender mejor al animal en su todo. Salimos de las necesidades o de las libertades que hablaban casi exclusivamente de nosotros ofrecerle al animal algo, cuando acá nos ponemos nosotros qué necesita el animal, cómo lo pensamos, cómo lo consideramos. Cambia por ahí el objetivo y el foco que tenemos hacia el animal. Básicamente nos habla estos 5 dominios de evitar experiencias subjetivas negativas, también conocidas como aversivas, y es interesante porque empezamos a pensar en experiencias subjetivas negativas. Ya subjetiva tiene que ver que el otro percibe de una forma algo, y que experiencias, que las cosas que va adquiriendo o le van pasando en su vida, las va asimilando. Entonces ya tenemos algo que tiene que ver con la parte mental, del dominio mental de los animales, y en función a eso nos dice, bueno, ¿cuáles serían los 5 dominios que estarían en juego? Uno tiene que ver con el comportamiento, donde acá se consideran las restricciones de comportamiento y de las interacciones, o sea, que no debiéramos de tener estas restricciones, evitar estereotipias y evitar la mala relación humano-animal. Otro de los 5 dominios tiene que ver con la nutrición, donde hay que evitar la privación del alimento, privación de agua, privación, bueno, lo que traería como consecuencia tanto la desnutrición como la deshidratación. A nivel del ambiente, tener en cuenta los desafíos ambientales a los que están expuestos los animales, y también tenemos que tener en cuenta el ambiente físico y de descanso. Respecto a la salud, habla de evitar las enfermedades, evitar lesiones y heridas, compromisos de funciones, que trae asociado estas cuestiones vinculadas con la salud. Y también lo pongo por separado, pero dentro de estos 5 dominios, el estado mental, que es por ahí el que a mí más me seduce hoy por hoy para trabajar, habiendo pasado por los anteriores, que tiene que ver con hambre, miedo, dolor, frustración, aburrimiento. Si uno los mira en este listado, puede ver que hambre está asociado, por ejemplo, a nutrición. Miedo puede venir de una mala relación humano-animal como comportamiento. Frustración podría venir de un ambiente deficitario, al igual que el aburrimiento. Entonces, el estado mental nos permite a nosotros por ahí pensar cómo ese animal se ha enfrentado a todo este tipo de desafíos que ha tenido, tanto comportamentales, nutricionales, del ambiente de salud, y cómo lo está expresando. O sea, de alguna manera ha canalizado, ha analizado, ha hecho un balance entre lo positivo y lo negativo de lo que ha estado, digamos, que se le ha ofrecido a ese animal, y lo va a expresar a través de los estados mentales. Entonces, estos primeros 4 dominios, en el concepto de Mellor, se denominan dominios físicos y funcionales, y este último el dominio mental. Y se considera que los 5 deben ser cubiertos en su totalidad para poder tener un estado de bienestar. Y no hay uno que sea predominante sobre el otro. Los 5 deben ser cumplidos en igualdad de condiciones. Y otra cosa que también es importante rescatar, que el bienestar animal no es estático. El bienestar animal va variando, es momento a momento. Si yo voy y hago audito un sistema de protocolo de bienestar animal utilizando un protocolo de cualquiera que lo haya desarrollado, es una foto. Yo voy y miro lo que está pasando hoy. Si bien hay cuestiones que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con la nutrición, que van a perdurar por lo menos estables en un tiempo, hay otras cuestiones que puede ver con el comportamiento, por ejemplo, o de las enfermedades, que va a ir variando en el tiempo. Entonces, el bienestar animal no es estático, por lo cual amerita que estemos constantemente evaluándolo y revisando qué está pasando a nivel del establecimiento. Entonces, si evitamos esto, asumimos que los animales, digamos, pasan por estos estados mentales y tratamos de evitar las experiencias subjetivas negativas, los que dicen Mellor, eso es bueno, pero también hay que promover experiencias subjetivas positivas. Es decir, evitar lo malo para promover lo bueno. ¿Qué podría hacerlo promover lo bueno?
muchas de las cuestiones en las que se está trabajando tiene que ver con el enriquecimiento ambiental, por ejemplo. El tema de tener cepillos o algunos juguetes que se le ponen a los terneros o pelotas, ese tipo de cuestiones que tienen que ver con, yo le doy al animal un elemento para enriquecer su ambiente, pero ese elemento viene a satisfacer algún tipo de comportamiento que tenga el animal. O sea, no es un elemento porque sí, es un elemento que el animal lo va a utilizar y de esa manera va a relajarse, va a tener un estado de placer y entonces estoy promoviendo esas experiencias subjetivas negativas. Y contrariamente, evito, por ejemplo, el aburrimiento. Entonces, eso sería cómo balancear para que estas los 5 dominios puedan realmente ser efectivos, ¿no? También hay otra definición que nos trae mucho y nos aporta, y va en el mismo sentido que Mellor, pero es más integradora, que tiene que ver con lo que dice Donald Bloom, que define el bienestar animal como un estado físico y psicológico. Acá hago un paréntesis. Cuando empezamos a hablar de esto hace un tiempo, parecía hasta gracioso decir psicológico de los animales, pero cuando uno dice, bueno, un perro va al psicólogo, el psicólogo de perro, el perro esto, o sea, siempre como digo yo, ¿no? Al perro lo humanizamos y lo vemos como un miembro de la familia, pero a la vaca no. Pero a la larga son todos animales, o a la corta. Entonces, empezar a pensarlo a la vaca como un ser sintiente, creo que esta definición es la que más nos ayuda a mirarla así, ¿no? A tener un estado psicológico del animal. Entonces, lo que dice Bloom, volviendo a la definición, el bienestar animal es un estado físico y psicológico de un animal con respecto a su intento por adaptarse al medio. ¿Qué quiere decir? Otra palabra que se utiliza puede ser coping, que el coping que la hayan escuchado con otros disertantes, pero dice, bueno, me ponen en este medio, ya sea un medio que tenga problemas sanitarios, que me puede ocasionar disturbios a nivel de comportamiento, o sea, me ponen en este medio y yo voy a intentar adaptarme, ¿no? Si uno los piensa en términos de un ser humano, yo llego a un lugar nuevo, no conozco a nadie y bueno, voy a intentar adaptarme, no sé si lo lograré, llego a un trabajo nuevo, llego a un jefe nuevo, bueno, tiene que ver con eso, a todos esos desafíos que uno llega, cómo se adapta. Y esa adaptación tiene consigo un costo. Va a venir de diferentes formas, pero es un costo, ¿no? Cuando uno lo mira. Entonces, lo que dice Donald Bloom es eso. ¿Cuánto me cuesta a mí adaptarme? ¿Y puedo o no adaptarme? A la larga, ¿cuál es el resultado de eso? Entonces, si consideramos a la nutrición, al ambiente físico, a la salud y a las interacciones que tenemos con el ambiente, las interacciones que las vacas van a tener con otros congéneres, con otros animales, y además las interacciones que las vacas van a tener con nosotros, con los seres humanos, vemos que el estado mental es quien va a receptar todo eso que vaya pasando alrededor. Entonces acá viene el concepto de el estado psicológico del animal. Fíjense cómo recién veíamos los 5 dominios, 4 por un lado, este separado en un mismo nivel de jerarquía, pero si uno lo analiza, los otros van a venir a impactar directamente en el estado mental de los animales. Y nosotros lo que vamos a evaluar muchas veces en el estado de bienestar es el estado mental de ese animal. Ahora, pensando en una vaca ideal, o por ahí lo que dice la bibliografía que debiera ser, pensamos cómo una vaca debería tener administrado su tiempo, ¿sí? Acá tenemos entre paréntesis están los desvíos y primero señalado el promedio de las actividades en 24 horas, alimentarse no debiera llevar más de 4 horas, descansar 13 horas, rumiar 8, beber 30 minutos, las interacciones sociales 2 horas y medias y desplazarse y el ordeñe 3 horas. En la mayoría de los sistemas que yo conozco, el tema de desplazamiento y ordeñe es algo que no se cumple, siempre termina siendo mayor y obviamente va en detrimento de lo que tiene que ver sobre todo con el descanso y el momento de la rumia. Entonces, hay que analizar cómo estamos con este presupuesto del tiempo, si se está cumpliendo o no, y también pensar esos desvíos en la producción que uno tiene, a qué se pueden deber y analizarlos, pero considerando lo que debiera, digamos, una vaca destinar en tiempo a cada una de sus actividades si se está cumpliendo o no. Hoy la tecnología,
collares, robot y demás, nos permite tener monitoreada la vaca 24/7. 24 horas los 7 días la tenemos monitoreada la vaca. Hay una tecnología que nos venden que nos dice que podemos todo. Saber cuando la vaca está enferma, no está enferma, está en celo, no está en celo, si comió, no comió, todo. La podemos, salvo mirar el ADN, podemos analizar todo lo que tiene esta vaca. Y lo que venden, o la premisa de todos estos sistemas es que una restricción puede alterar la secuencia del comportamiento dada. Entonces, si el animal está enfermo, no se va a levantar. La arritmia va a bajar el tema de la reproducción. Entonces, todo se basa en el comportamiento, pero hay que ver cuál es el presupuesto del tiempo o qué consideran ellos parámetros normales, si son los que pasan en mi sistema o son generales. Entonces, el desafío es pensar eso que tienen los sistemas hoy de alta tecnología, si se adapta o no a mi sistema. Hoy, volviendo a esta, hoy el tema de la producción, el tema del bienestar animal asociado a los costos, que los litros de leche que dejo o no ganar, está resuelto. Hoy el foco ya está. Nos venden estos sistemas donde ponemos de excusa el comportamiento animal, pero tiene que ver con una cuestión netamente productiva. Ese es el foco en el cual tenemos hacia la arista, digamos, que está más desarrollado y lo disfrazamos de bienestar animal, pero tiene que ver con una mejora en la producción. Bien. Es importante saber que estos animales, cuando veníamos recién, que nos dicen que hay un cambio en el comportamiento que va a tener unas consecuencias productivas o reproductivas que yo las estoy viendo por este monitoreo, ese costo que tiene el cambio en el estado de bienestar animal va a tener cambios tanto en lo fisiológico, en lo físico como en lo psicológico. Eso psicológico y eso físico se va a combinar en respuestas fisiológicas. Esas respuestas fisiológicas van a llevar a la activación del sistema nervioso central y vamos a tener dos tipos de respuestas, grandes respuestas, ¿no? A nivel del sistema nervioso autónomo o una respuesta neuroendocrina. ¿Qué va a pasar con esto? En la respuesta del sistema nervioso autónomo, obviamente se van a activar las catecolaminas, va a haber, por ejemplo, cambios en la presión arterial, la frecuencia cardíaca, esto de lo que es una vaca alterada, uno escucha la respiración, el ritmo cardíaco, si es todo lo que yo puedo mirar, lo que le está pasando, ese cambio que me está mostrando el animal, va más asociado a esto. Y después, lo que no se ve, que serían las respuestas neuroendocrinas, que está básicamente centrado en los corticoides, aumenta el metabolismo y disminuye la inmunidad. Entonces, es importante monitorear tanto afuera como adentro del animal, ¿sí? Poder combinar parámetros que nos permitan evaluar cambios a nivel de la presión arterial, frecuencia cardíaca, pero también tomar en la parte fisiológica de los animales para saber qué está pasando. Entonces, cambio en el bienestar animal o un cambio de algo tiene un costo. Y este costo va a tener el efecto a nivel fisiológico, inmunológico, conductual y cognitivo. Acá también suena otra palabra que nos está hablando de que los animales pueden llevar adelante el proceso de cognición. Eso es otra cosa que nos demuestra la ciencia, de que los animales pueden esto de asociar experiencias, asociar tanto lugares, personas y demás. Bien, entonces, como les decía recién cuando hablábamos de las tecnologías, de los 5 dominios que venimos charlando, salud, nutrición y ambiente, nadie los cuestiona. O sea, nada, los sistemas tienden a esto, ¿no? A ver cómo yo puedo mejorar estas 3 cosas. Ambientes, bueno, todo tiene que ver, por ejemplo, las camas calientes, que han surgido como una combinación de mejorar el ambiente de descanso para mejorar la salud. También los animales estabulados, para ahí tengo un control más exhaustivo de la nutrición, o los puedo monitorear más seguido. Entonces, los 5 dominios, uno, si bien analiza con un etograma muy, muy pobre el comportamiento, se levanta o no se levanta, está rumiando o no está rumiando, pero básicamente trabajamos estos 3 dominios, porque todos tienen que ver una importancia, digamos, de que productiva, y los otros 2 no están, nos cuestan. Comportamiento, como les dije, aparece ahí camuflado, pero los estados mentales nunca están presentes. Entonces, desde la óptica del bienestar animal, no estamos cumpliendo con ello y los animales no podemos asegurar que estén cursando estados de bienestar animal adecuados. Entonces, la conciencia que hoy manejamos, por lo menos en esta actividad, conscientes o no de lo que estamos haciendo, tiene que ver con una conciencia productivista y aún así, mucho que mejorar, muchos sistemas asociados con la producción.
Estos son algunos datos que tenemos nosotros de diferentes trabajos que fuimos haciendo con Víctor Suárez, que junto a Marcelo fueron quienes me dirigieron en mi tesis de doctorado. Nosotros, por ejemplo, dijimos mucho por mejorar. ¿Por qué? Este es un ejemplo de algo que fuimos nosotros relevando, diferentes rodeos de diferentes tambos, y analizamos animales con afecciones podales y animales sin afecciones podales. Para lo que tiene que ver con la charla de hoy, traigo por ahí un extracto, es mucho más largo el trabajo, pero vimos que los descartes, las muertes, los números de servicio, los intervalos parto-parto y la leche 305 días, hubo diferencias, y todas significativamente según la estadística. Entonces, descarte y muerte, sin afecciones podales, 18,5, 18,1, lo que da una diferencia de 39,2. Es decir, aquellos rodeos o aquellos rodeos que han tenido animales con afecciones podales tenían alrededor de 39,2 descartes y muertes. Número de servicio, aquellos animales que han tenido una afección podal, al menos una, tiene una diferencia de 1,1 servicio más. O sea, necesitan de 1,1 servicio más para poder quedar preñadas. Los intervalos parto-parto en animales con estas afecciones aumenta 54 días, y en este caso los litros de leche parecen pocos, pero son significativos. Son 571 días, de 71 litros de leche en las lactancias cerradas a favor de las que no han tenido afecciones podales. Otro trabajo que hicimos similar, pero tomamos en cuenta las mastitis también. Analizamos animales con y sin mastitis. Acá vemos los porcentajes de los descartes y mortandad, es decir, de los animales que evaluamos, a la larga, cuando analizamos la lactancia siguiente, el 65,4 había sido descartado por este problema o había muerto. Los intervalos parto-parto también aumentaron, arriba de 400 días, más del 15%. Los números de la cantidad de servicios también fue significativa. Se necesitaron 4,1 servicios para poder quedar, preñadas, y también hubo una correlación muy alta en lo que tenía que ver con problemas de endometritis y problemas reproductivos. Entonces, evaluamos a nivel de abortos también los mismos indicadores, pero los que nos dieron significativos acá fue los días en leche, los intervalos parto-parto, ¿sí? Como pueden ver, casi 250 días más se necesitó para que esos animales vuelvan a parir. En los días en leche, por supuesto, se alargaron. Entonces, todo esto es lo que nos muestra, o por ahí nos vuelve a traer la importancia de que siempre estamos mirando la salud con lo productivo, la salud con lo reproductivo, pero nos olvidamos del resto. Y estos animales, les puedo asegurar que los que tuvieron mastitis y los que tuvieron afecciones podales y los que tuvieron algún tipo de infección por haber sufrido un aborto, sintieron el dolor, lo manifestaron, pero nosotros no lo registramos a eso. El descanso también es otro de lo que se tiene en cuenta, lo que hablamos recién, por ejemplo, con las camas calientes, que hay una conciencia de que los animales tienen que descansar más y que si no hay descanso, disminuye las horas de rumia, disminuye la producción de leche. Entonces hay también una fuerte conciencia por esto. Entonces, la vaca, dentro de su repertorio conductual, considera que el descanso es el comportamiento de mayor prioridad en comparación de comer, de la interacción social o la reproducción. Es decir, si ella no está cómoda, no va a ponerle ficha a ninguno de los otros comportamientos. Este no es un trabajo nuestro, es un trabajo de Richard Grant, que habla de una correlación, ¿sí? que viene a dar cuenta de esto que estábamos hablando, horas de descanso por día y los litros de día, ¿sí? Una relación lineal con un R cuadrado de 0,30 que nos muestra esto, ¿no? A mayor hora de descanso, mayor producción de leche. Nosotros también, estos sí son datos nuestros, evaluamos esto, ¿no? La producción de leche, y también tuvimos en cuenta el factor humano, es decir, cómo era el índice de mansedumbre de los animales. Hicimos un trabajo donde consideramos la distancia de fuga, que es por ahí alguno que les puede sonar un poco más, que tiene que ver cuando uno se acerca hacia un animal que está comiendo, si este animal percibe la amenaza de nosotros como ser humano, se va a alejar, se puede quedar, no percibirnos como una amenaza, alejarse considerablemente o alejarse y apartarse. Entonces esto se evalúa, se mide, y nosotros también consideramos acá otros parámetros que tenían que ver con cómo el operario llevaba adelante las actividades a través de observaciones y de encuestas que le fuimos haciendo. Y nos dio esto, que la distancia de fuga, los animales que tienen mayor distancia de fuga, ¿sí? Son animales que tienen menor producción de leche.
Y este otro también fue una evaluación de nosotros que tiene que ver con el ambiente. Elaboramos un índice que tenía que ver, se llamaba índice de suciedad, donde evaluamos diferentes regiones de los animales y hacíamos una media, digamos, una media ponderada de estas regiones que fuimos evaluando y nos decía que cuanto mayor suciedad tenían los animales, disminuía la producción de leche. Así que tiene que ver con el área de descanso, tiene que ver con la salud, tiene que ver, digamos, el todo tiene que ver con todo, tenía que ver esto que está acá. Bien, ahora, entonces, lo que les quise presentar recién, que experiencias tanto locales, nacionales, internacionales, de cómo afecta el descanso, cómo afecta el trato animal, cómo afecta la salud, está vastamente estudiado y es lo que estamos trabajando, ¿no? Por eso lo hacemos. Pero el resto no, está estudiado, no vastamente, pero no lo conocemos. Entonces, yo les traigo esto, que es algo que a mí el perro me significa bastante para compararlo con la pobre vaca, y hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué le pasa al perro? Y cuando uno las hace, nada, el primero dice, está contento, y el segundo, está triste, o algo le pasa. Entonces, esto, ¿no? ¿Y por qué la vaca no? ¿Y por qué la vaca no puede estar contenta o no puede estar triste? Esa es un poco ¿porque es un animal de producción? No, bueno, nosotros decidimos que sea un animal de producción, pero es un animal doméstico como lo es el perro. Solamente que uno le presta atenciones diferentes. Entonces, acá empieza a jugar el tema de las emociones. Entonces, feliz, contento, triste, ¿por qué el perro gruñe? ¿Por qué el perro me salta? ¿Por qué el perro está echado, no se levantó a comer? Bueno, es un poco eso. Entonces, nosotros le pedimos a las vacas que mejoren, y lo puse entre comillas pensando en esto, ¿no? Nosotros pensamos, buscamos genética, buscamos cuántos litros en lactancia cerrada, elegimos las mejores madres, dejamos las mejores hijas, hacemos la asignación de toros, trabajamos todo, ¿no? ¿Y nosotros qué? Nosotros no mejoramos. Entonces, muchas veces nosotros trabajamos en una evolución genética o productiva de los animales, pero nosotros no evolucionamos. La seguimos tratando, la seguimos desconsiderando, y esa vaca obviamente el potencial no lo va a tener. Son animales que genéticamente están exigidos, que están expuestos a un mayor metabolismo y donde la inmunidad corre ahí, está muy cerquita. Cuando nos mandamos, salimos fuera de algún parámetro, de que esa inmunidad caiga y esos animales mueran. Entonces, por ahí los índices de mortandad y de descarte pasan a ser superiores. Entonces, ¿qué sería nosotros mejorar? Mejorar nuestras habilidades. Entender el comportamiento, leer, mirar, escuchar. Es más probable que las personas con más conocimientos sobre la conciencia del bienestar animal, la fisiología, el comportamiento y la capacidad cognitiva de los animales los traten de una manera que asegure que su bienestar sea bueno. Entonces, la invitación de esta charla es saltar lo productivo y empezar a pensar en esto. Yo siempre también esta foto que la saqué en un tambo por acá, o sea, esta vaca no transmite sentimiento, sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué le pasa? Entonces, si bien la vaca feliz no anda saltando como el perro, pero los estados negativos de bienestar animal, o mentales, perdón, que afectan al bienestar animal, sí se demuestran. También les quería acercar esto, que no sé si muchos conocerán, que el 7 de julio del 2012 se hizo la declaración de Cambridge sobre la conciencia, y donde se declaró que los animales no humanos poseen los sustratos neurológicos de los estados de conciencia junto con la capacidad de mostrar comportamientos intencionales. En consecuencia, concluyeron que el peso de la evidencia indica que los humanos no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la conciencia. Los animales no humanos, incluyendo a todos los mamíferos y aves y otras criaturas, entre los que se encuentran los pulpos, también poseen sustratos neurológicos. Desde aquí, en base a todo esto, se llegó a la conclusión o se puso en evidencia que el procesamiento de información que produce la experiencia es válido porque pueden llevar adelante estos procesos de cognición. Y acá se empieza a acuñar un término que se conoce como sintiencia animal, y es no más ni menos que los animales tienen la capacidad de sentir.
de acá en adelante es nuestra cuestión, nuestra consideración ética y moral de qué hacemos con lo que les está pasando a los animales. ¿Están sintiendo? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Lo consideramos o no a lo que están sintiendo los animales? Entonces, el comportamiento del animal es a menudo evaluado a través de indicadores de deterioro del bienestar. O sea, siempre vamos a evaluar el negativo, cuando ya el animal está en un paso, ya está cerca del abismo. Ahí lo vemos, pero antes no tenemos la capacidad de poder saber cuándo ese animal está cursando o está en lo que se consideraría en los términos veterinarios en la fase subaguda. Siempre lo evaluamos cuando está agudo. Entonces trabajamos en lo que es la aparición de estereotipas o de comportamientos agonistas o agresivos, pero no nos olvidamos de todo el resto. Entonces por ahí les presento esto que no sé si todos todos lo conocemos seguro, pero por ahí no todos lo tenemos consciente o presente de esta forma. Voy a poner así. Tiene que ver con que los animales, como hablamos recién, siempre vamos por la parte negativa. Y pensar que los animales tienen expectativas. O sea, tienen expectativas como todos nosotros. Por ejemplo, cuando suena la chicharra del mixer, ¿cuál es la expectativa del animal? Comer. Si lo llevan y lo mueven por una manga, los apuran con el caballo. ¿Tienen expectativas? Sí, es negativa, pero ellos tienen expectativas propias que las pueden o no cumplir en función de lo que nosotros le demos, pero tienen sus propias expectativas. Eso de la correspondencia de sus expectativas, ¿sí?, se considera como valor. Y en función de la actividad se considera que puede ser alta o baja. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando un animal siente miedo o está cursando episodios de ansiedad, generalmente va a tener un valor negativo en función de sus expectativas, ¿sí?, y la actividad va a ser alta. El animal va a moverse, a irse, a escaparse, va a estar en constante actividad. La actividad alta, que sería la oposición de esto, por ejemplo, sería la alegría, la excitación. Un animal que está, por ejemplo, en estado de reproducción, o un animal que está con hambre, está comiendo, está satisfaciendo su hambre voraz o su sed, entonces va a estar con alta actividad. Lo que tiene que ver con baja actividad y valor negativo tiene que ver la depresión, tristeza. Por ejemplo, ese animal que yo les mostré recién. Es un animal que no se mueve, que está apático, que está quieto, pero está cruzando, por ejemplo, un trastorno por depresión o también puede sentir tristeza. Y la oposición, ¿cuál sería? La vaca que parece muerta, como digo yo, esa vaca que está echada, descansando, durmiendo, ya no está con los 4 miembros flexionados, sino que está de cúbito lateral, echada. La vaca echada, bueno, está en una cuestión de relax, de calma. Entonces, por ahí las situaciones más extremas las podemos ver y los animales nos las están mostrando. Entonces, la idea es salirnos por ahí de la cuestión productiva y empezar a mirar esto, ¿no? O sea, la vaca siente que está miedo, ¿cómo sé que tiene miedo? Si sabemos, una vaca que queda sola, apartada del resto, va a sentir miedo. ¿Y qué va a intentar hacer? Dicho esto, por ahí, teniendo en cuenta las emociones y teniendo en cuenta lo que hablamos recién de los dominios, ¿sí?, ¿cuáles son los puntos críticos que creo que trascienden las cuestiones geográficas y que atañen a la mayoría de los sistemas de producción, por lo menos del país? En mi opinión y lo que han dado, tiene que ver con evitar experiencias negativas y disminuir las situaciones de estrés y fundamentalmente minimizar el dolor. Les traigo algunas de las imágenes que más allá de lo que puede resultar para el que no es veterinario o no está asociado a esto, yo quisiera que alguien me diga si esto no les duele a los animales. Y todas estas, por ejemplo, son de tambos comerciales. Entonces, uno de los puntos críticos tiene que ver con el dolor, el sufrimiento, lo que les va a llevar al estado emocional alterado y cambios en el comportamiento. Entonces, este es un punto crítico y es de urgencia, a mi entender, poder trabajar en esto. Entonces, también tener presente que cualquier enfermedad, haya sangre o no haya sangre, causa dolor. Esta es una práctica de manejo, por ejemplo, realizada en algún campo conocido, así desmochaban a los terneros. Entonces, yo pregunto, ¿le duele? ¿No le duele?
Por ahí no es evitar las prácticas de manejo que se tienen que hacer por rutina, por seguridad, por lo que fuera. Tenemos que trabajar en refinar esas prácticas de manejo. ¿Cómo hacemos que esas prácticas de manejo sean compatibles o sean lo más amigable posible con los animales para que su estado de bienestar no se vea alterado? Entonces, uno de los puntos críticos está asociado al desmoche. Bueno, hay diferentes bibliografías, pero todas tienen la misma base porque la forma de desmochar que se sugiere como adecuada es la misma para los animales. Se habla de desmoche y no de descorne porque se sugiere que los animales deberían de ser desmochados antes de las 3 semanas de edad y no más de 6 semanas. Ya pasado ese tiempo se considera que es descorne y como en otras prácticas de manejo, conforme va avanzando el tiempo de los animales, la posibilidad de sentir dolor aumenta y lo que se recomienda entonces es hacerlo sobre todo cuando los animales son jóvenes. La eliminación al raíz del cuerno, eso es lo que se considera como desmoche. Cuando los botones cornales no han alcanzado todavía los 10 milímetros de longitud, hasta ahí podemos considerar que es el desmoche. Minimizar el dolor y el estrés que pueda presentar. Sobre todo acá, cuando son animales muy jóvenes, hay que tener cuidado con la forma de sujeción, cómo uno los va a sujetar, no pisándolo como la persona que mostré recién. Entonces yo, si trabajo con anestesia, trabajo con analgesia y demás, puedo facilitar este sistema de sujeción. También es importante saber que a partir de los 14 días de vida, el botón córneo se empieza a fijar al hueso frontal y ahí comienza a diferenciarse como cuerno y ahí ya empieza a ser una maniobra mucho más dificultosa, de mayor tiempo y mayor dolor para los animales. Algunos indicadores de comportamiento fisiológicos y productivos del dolor. ¿Qué va a pasar? Cuando los animales sienten dolor por este procedimiento, va a aumentar las veces que va a sacudir la cabeza, las orejas y la cola, va a empezar a rascarse y a frotar la cabeza, patear, correr, va a tener alterada la frecuencia cardíaca y respiratoria. Todos estos indicadores son los que nos está diciendo que el procedimiento que estamos realizando les genera dolor a los animales. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? De sacudir la cabeza, orejas y cola, le va a llevar mucho tiempo, que va a resignar la ingesta, refregarse, frotar la cabeza y demás va a interferir en la rumia, patear y correr la ganancia de peso y la frecuencia respiratoria y cardíaca va a tener asociada a una disminución de la inmunidad. Entonces, lo que se sugiere es la combinación para reducir el dolor y la recuperación de los animales. Anestesia local para reducir el dolor solo por 3 o 4 horas, nos va a ayudar ese va a ser el rango de tiempo que nos va a permitir trabajar. Y después utilizar algún analgésico antiinflamatorio no esteroide. La mejor combinación muchas veces puede ser la lidocaína, pero de los analgésicos antiinflamatorios, la meglumina, flunexin meglumina es la que mejor anda o la que ha reportado menores comportamientos asociados con un dolor de este procedimiento. En cuanto a qué método elegir, se recomienda el método térmico sobre el químico, sobre todo si no se cuenta con analgésicos y antiinflamatorios. El método térmico es el que está presentado en la diapositiva, tiene que ver con el descornador a gas, que es rápido, no más de 3 segundos, 2 veces se le aplica en cada uno de los botones a los animales. Primero se le extirpa el pelo, se le corta el pelo y ahí se le aplica. Y es bastante más rápido y el dolor es instantáneo, no es como es, por ejemplo, el método cáustico. Otro de los procedimientos a refinar, eventualmente la castración en los animales que se vayan a engordar y en los machos que salgan o en los machos de descarte. No importa el método, si bien hay unos que se va a preferir uno u otro en función del momento de la vida de los animales, sobre todo si los animales o la decisión de castrarlo viene cuando los animales son más grandes, obviamente que será castración a testículo abierto, pero lo que hay que evitar acá es el no uso, o sea, hay que promulgar el uso también de anestesia y de analgesia. Los animales, si uno planifica y sabe cuáles son los animales que se van a ir del sistema para carne, por ejemplo, o ya se sabe de antemano que esta práctica se va a realizar, se sugiere que no supere el mes de vida. Los métodos a esta corta edad tienen que ver, los que más se recomiendan son la elastación o el corta bisturí con la debida analgesia.
Y SENASA, en el manual que posiblemente les haya presentado Débora hace 2 jueves atrás, que es un manual guía de buenas prácticas asociadas al bienestar animal, ellos recomiendan que debería realizarse entre el mes de nacimiento y los 6 meses de edad. Y sí o sí lo que no se negocia es la reducción del dolor que debe ser realizada en los animales mayores a 6 meses de edad. Otra de las prácticas de manejo a refinar está asociada con los fesones supernumerarios, que deben extirparse lo más tempranamente posible, alrededor de los 2 meses de edad y no más de 6. Como ven, todas las maniobras tienen que ser cuando los animales son muy jóvenes. Los pezones supernumerarios son un defecto hereditario, así que es una práctica que no la podemos no considerar, que siempre la vamos a realizar, no es una opción no hacerlo. En el 10 o 20% de las terneras nacen con esta condición y deben ser extirpados, como hablamos recién, de manera quirúrgica. A veces dificultan el ordeñe y pueden infectarse con gérmenes causantes de mastitis. Entonces, más que una cuestión válida de por qué este procedimiento se va a seguir haciendo, pero bueno, somos nosotros los que los tenemos que refinar. Superados los 3 meses de edad, sí o sí esto debe ser realizado por un veterinario. Las otras prácticas de manejo se recomienda que sea un veterinario, pero algún capataz de campo o algún operario entrenado bajo un protocolo que les haya dejado el veterinario, bien lo pueden hacer. También, de vuelta, utilizar anestesia local y esperar que haga efecto y posteriormente aplicar un antiséptico como se ve, por ejemplo, en la foto. Y esto es algo que yo no he visto que abunde, sobre todo en los tambos, que es la práctica de la eutanasia. Esto sí es súper importante, también pensando si quienes certifican bienestar animal o quienes cumplen con ciertas normativas o han certificado la norma ISO, si esto lo están haciendo y cómo lo están haciendo. Me parece que este es un desafío. Lo otro son prácticas que se hacen que hay que refinar y esta en muchos casos es una práctica que hay que considerar, armar el protocolo y ponerlo en práctica. Es de suma importancia asegurarse de que todas las actividades que se realicen de manera humanitaria, desde la sujeción hasta la metodología. Yo he visto animales que están todavía conscientes y los atan y los arrastran con el tractor y los llevan al fondo, total, el animal ya se va a morir. Entonces, si tenemos en cuenta lo que dice la OIE, vivir y morir. Acá todo lo que hicimos, consideramos el bienestar animal, le pusimos la cama caliente, no sé, le pusimos nombre, la trajimos a dormir con nosotros, lo que quieran, acá desaparece. Y si uno tuviera que certificar para bienestar animal, no podríamos certificar, porque esto no lo estamos haciendo. No estamos cumpliendo con el morir. Entonces, es importante tomar conciencia. A veces puede ser necesario tomar esta difícil decisión de evacuar o sacrificar un animal sano. Cuando surge esta situación es importante sopesar el potencial de sufrimiento futuro. Es decir, ¿se va a morir? Se va a morir. Bueno, pero tomemos la decisión de hacerlo, no alargarle el dolor a los animales. Tal cual lo haríamos con los perros. Se debe ser consciente que los animales no deben sufrir y que, bueno, es deber moral aliviar el dolor. Como les decía, este protocolo, no sé cuántos tienen un protocolo de eutanasia consensuado con un veterinario. Las formas que SENASA propone, bueno, a nivel mundial son las que se proponen, pero que están incluidas en el SENASA, tiene que ver con una inyección endovenosa, utilizando barbitúricos u otras drogas bajo inspección veterinaria, y si no, lo que tiene que ver con el sacrificio con armas de fuego a nivel del cerebro de los animales. Y una vez realizada la eutanasia humanitaria, no es que, bueno, ya está, listo, le apliqué el barbitúrico al animal o le disparé, sino poder chequear de manera efectiva que este animal ha perdido la conciencia. Y el protocolo de Air Australia, que me parece el más fácil de llevar a la práctica, propone la evaluación de 5 signos. Ausencia del reflejo de parpadeo cuando el globo ocular es tocado, pupilas dilatadas que no respondan a la luz, la mandíbula se debe encontrar flácida, la lengua flácida y la ausencia de movimientos respiratorios o rítmicos por al menos 5 minutos. Entonces, sería como rechequear esto para saber que ese protocolo realmente es efectivo. Entonces, si uno tuviera que poner en balance dónde estamos hoy, dónde nos encontramos a nivel del bienestar animal en los bovinos de leche, creo que tenemos una mejor comprensión del bienestar animal y del comportamiento animal asociado, mucho gracias a estos sensores que han aparecido. También hay una gama más amplia de gestión del bienestar animal,
de estrategias y de herramientas. Hoy existen protocolos, existen guías de buenas prácticas, existen software que nos permiten asociar conductas o analizar parámetros, creo que, o analizar la nutrición. Ha ido avanzando, ¿no? También hay desarrollo de enfoques innovadores para medir el bienestar en las distintas etapas del sistema productivo. Hoy, a nivel país que yo tenga presente, se está trabajando en cría, en recría, bueno, está el de la vaca en producción, hay varios de vaca en producción de diferentes instituciones. Entonces, hay como una medida de poder evaluar todo mi sistema de lo que está pasando. Y hay una conciencia de aumentar la sostenibilidad del sector ganadero, respondiendo mejor a las demandas de los consumidores y a un aumento de la competitividad del sector. De hecho, lo que hizo la Serenísima con certificar la IRAN para bienestar animal da cuenta de esto, ¿no? ¿Qué tenemos también? Algunas de las cosas que hoy tenemos estándares ya desarrollados para la producción de leche, tenemos guías, tenemos manuales, protocolos, certificadoras. Hoy tenemos como decir, bueno, quiero empezar a evaluar bienestar animal, ¿por dónde empiezo? Hoy está con materiales validados en Argentina y bueno, y con herramientas desarrolladas acá, así que me parece que está todo para empezar a tomarlo al tema y trabajarlo. ¿Y cuáles serían los desafíos? Primero, los productores necesitan monitorear el estado de bienestar de los animales con información confiable y actualizada como sistemas de alerta temprana, antes de implementar medidas correctivas y oportunas. Todo esto de poder anticiparse, que un poco los sensores vienen a eso, pero siempre vamos de la parte productiva. Yo acá lo que les digo es trabajar las emociones en fase subaguda. Eso sería para mí el desafío. La tecnología de ganadería de precisión ofrece un mejor control y mejora los procesos productivos, desde luego, pero algo que pasa en el tambo es que nunca hay tiempo. Entonces también tener los tiempos para analizarlo, para poder realmente manejar esos procesos productivos. Muchas veces también hago este comentario, que decir, bueno, vos tenés el mejor nutricionista, tenés el alimento, tenés el mixer, tenés el programa que te balancea la ración, que te dice cuántos minutos, pero esas vacas, ¿cuánto es tu desvío de lo que deberían dar, lo que vos presupuestaste y cuánto te están dando? Y es inexplicable empezar a pensar en el bienestar animal. ¿Están descansando? ¿No están descansando? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con la rumia? ¿Qué pasa con los comportamientos? ¿Qué pasa con...? No sé, ¿qué pasa? Eso me parece que es importante analizar esos desvíos porque no estamos cumpliendo con el objetivo. Y también todavía existe la necesidad de una integración de los diferentes aspectos del bienestar animal en la información que pueda ayudar a las partes interesadas a tomar decisiones. Es decir, yo tengo el software que me evalúa nutrición, tengo el collar de rumia, tengo todo por separado. Bueno, unirlo para entender el todo porque la leche es producto del sistema. Y bueno, por último, recordar que el bienestar puede variar de muy pobre a muy bueno. Entonces, decir bienestar no me dice nada, tengo que medirlo. Y ese medirlo me va a decir si es muy pobre, bueno, muy bueno, excelente, no importa, el calificativo que le quieran poner, pero hay que ponerle un calificativo y ese calificativo lo podemos poner si lo evaluamos al bienestar. Puede ser medido en forma científica, independientemente de las consideraciones morales. La medida de la falla del bienestar del animal en intentar lidiar con el ambiente da información sobre qué tan pobre es el bienestar. O sea, un animal que fracasa, eso que hablábamos, que decía Brum, el famoso coping o el costo que yo tengo al animal, si a mí me costó mucho y dejé la vida, fracasé. También el conocimiento de las preferencias de un animal da valiosa información sobre qué condiciones puedan resultar un buen bienestar. Lo que hablamos al principio, por ejemplo, del enriquecimiento ambiental, qué busca el animal. Lo mismo, el tema de la cama, cuando elegimos si la cama tiene que ser de compost, de arena, de acerrín, de viruta, estamos pensando en qué es lo mejor para el animal. Entonces, pero también ver cuál es su elección. Hay mucha información generada sobre test de preferencia de diferentes cosas, alimento, agua, sombra, espacio, de diferentes cosas, pero se utilizan los test de preferencia para saber qué quiere un animal y eso está validado, publicado y es científico. Comprender que los animales usan una variedad de métodos cuando tratan de manejarse con el ambiente o lidiar, es decir, ponen todo, el 100%. Los 5 dominios se ponen en juego para poder lidiar con el ambiente.
Entonces, el bienestar es una característica del animal, no es una entidad que se le ofrece, no es algo que nosotros le demos al animal. Eso es importante. Nosotros estamos tratando de satisfacer las expectativas de este animal para que pueda estar en un estado de buen bienestar. Y bueno, gracias. Eso sería todo por mi parte. Te agradezco tu exposición. Realmente, Marcela, ha sido completísima, ha sido una puesta al día. Has transcurrido desde los conceptos básicos del bienestar animal, que obviamente todos los disertantes lo tienen que plantear al comienzo de su charla, pero has remontado con información, con producto, evidentemente, de trabajos que seguramente habrán sido parte de tu tesis, y destaco y rescato que los animales son seres sintientes y sufrientes, y no hace falta esperar que la justicia dictamine, como, no sé, la orangutana o Toti o todos aquellos que, por estar en una supuesta escala superior, muy cercano al hombre, le han dado un amparo para que vayan a sus refugios naturales. Estamos hablando de animales de producción, pero no por eso tenemos que dejar o desatender todo lo que exigen los 5 dominios, y no solo medirlo en lo que hace a la parte productiva, sino, tomo como ejemplo de todo lo que tú has disertado, empezar por ahí con un descorne que deja un imprinting traumático para el resto de la vida, ¿sí? Evidentemente después el animal va a tener una memoria del dolor, y esto va a influir en la productividad, sea macho, sea hembra, ¿sí? Y tú lo has manifestado con las distintas estadísticas, con las curvas, con todos los gráficos, pero evidentemente a lo largo de toda la vida quien está cerca de los animales se da cuenta que quieren interactuar con todo lo que es realmente con un nivel de excelencia expuesto. Esto tiene que extenderse, hace falta todavía mayor posibilidades de difusión para llegar al productor. Estoy de acuerdo con vos con algunas de las prácticas, pero bueno, apuntemos a que todas las prácticas que impliquen el uso de anestésicos sean de exclusivo manejo por parte de los profesionales. Todos sabemos que el peón o el capataz echa mano a un frasco de lidocaína o de cualquier producto, medicamento veterinario, pero esto debería ser manejado pura y exclusivamente por veterinarios, y prácticas que realmente debe estar en manos de profesionales graduados y matriculados en cada colegio o cada consejo de la provincia. Sí, coincido con vos, y acá por ahí lo que no transmití con eficiencia, pero lo que quería decir es, bajo un protocolo, desde luego el protocolo tiene que ser diseñado y supervisado por el veterinario, pero sí, algunas cuestiones de, digamos, tener el operario o el plan B, ese plan B, pero la responsabilidad tal cual, y el que tiene que hacerse cargo de esto, digamos, de que este procedimiento sea eficiente, monitorearlo y llevarlo a la práctica, tiene que ser el veterinario, desde luego. Pero bueno, algunos establecimientos, con esto que los veterinarios van cada 15 días o no pueden ir, para mí es importantísimo que tengan el backup, o sea, que tengan a alguien ahí, pero desde luego es tu responsabilidad, y el protocolo tiene que ser firmado por el veterinario, diseñado por el veterinario y monitoreado. A ese sentido, pero estamos de acuerdo. Sí, la letra dice con la sangre entra, pero sí, hay que cuantificar el beneficio, no solo del bienestar de los animales, sino de que todo se traduce, ya sea en kilos de carne, litros de leche, sí, no sé, en ovinos, la cantidad de la lana producida, el trabajo clásico que hizo Gessi, que hicieron en Tandil, con el IPCBA, con la parte de pérdida en transporte animal, son ejemplos de que el mal manejo puede terminar con la muerte de uno o más animales, y esos son, como decía el Colorado Acerbio, como decían acá los colegas que participaron, cheques de menos o un cheque de X cantidad de miles de pesos o de cientos de miles de pesos hoy en día, que significa un animal muerto, caído, para cuando se le liquida el consignatario al productor remitente, ¿sí? Y esto es, como tú has dicho también con la Serenísima, y espero que todas las entidades lo equiparen con normas que hagan, digamos, no solo normas IRAM, que es lo que usa la Serenísima, sino un manual de normas del bienestar animal que deberían aplicarse de acuerdo
a lo que indica la OMSA y con todas las entidades del Welfare Quality, etcétera, etcétera, con Xavier Manteiga, todo lo que se hizo en Europa, que podamos extrapolarlo. Por supuesto, todos sabemos que el tambo en este momento en el país es una de las explotaciones más castigadas porque el precio de la leche no es redituable y por eso se controla, ¿no? O, digamos, no se hace todo lo que se debía hacer porque la rentabilidad ha bajado y se han cerrado miles de tambos, ¿sí? Pero no por eso los que siguen estando deberían apuntar a que haya un premio por uso de bienestar animal, así como te castigan con la medición de células somáticas o de brucela o de tuberculosis. Yo creo que había que cuantificar el bienestar de algún modo para que las industrias de lechera, al recibir los tachos de leche en los camiones, de algún modo pueda ir también un valor agregado que sea un certificado de bienestar animal para que el tambero reciba el pago y permita buenas prácticas de manejo con bienestar. De esto se trata, ¿sí? Gracias, y de la Sociedad de Medicina Veterinaria te invitamos seguramente las charlas, además de subirse a YouTube. Sería bueno que, me imagino que has hecho alguna publicación, sí, pero está Marcela presente en este Zoom. Marcela, tu tocaya, hablará la semana que viene. Sí, sí. Es la directora de la revista La Sociedad, pero creo que es muy interesante, sobre todo las últimas diapositivas, que son diferentes, como para que si no están publicadas se puedan publicar con una puesta al día de bienestar animal en la explotación lechera, a modo de ejemplo, como título. ¿Está? Sí, 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 sí. Lo charlamos con Marcela. Bueno, por favor. ¿Sí? ¿Es posible? Ahí hay una pregunta. Sí, hay preguntas. Gracias. Primero te agradezco, Marcela, muy interesante la presentación. Hay un montón de gente participante que escribió en el chat y te felicita y te agradece. Y bueno, yo después te voy a hacer una pregunta, pero una consulta, va. Laura Adi consulta, ¿es posible capacitar a las personas para que detecten los estados mentales de la vaca lechera? ¿Cuánto tiempo lleva esa capacitación? ¿Se realiza? No se realiza, es muy interesante porque no se lo tiene en cuenta, básicamente, porque no lo tenemos en cuenta, pero existen algunas cartas sobre dolor, que por ahí en otras especies se conocen mejor, que tiene que ver con monitorear a los animales en diferentes estados. Se les mira la posición de la oreja, la mirada, cómo pone la cabeza, los miembros. Es bien... De hace bastante tiempo está publicado, hay dos conozco yo y son muy similares y no hay nadie más trabajó en eso, pero existen. Y son diferentes, son 5 regiones que vos podés evaluar. Con esa carta tiene la foto, digamos, como qué es lo que esperarías ver para poder saber en qué estadio del dolor está ese animal. Pero nunca nadie pidió que se capacite a las personas y demás. Un poco lo pongo como una excusa válida y totalmente real, es que en el tambo nunca hay tiempo. O sea, el tambo es así, nunca hay tiempo, siempre estás, y es entendible porque una producción que no hay otra producción tan intensiva como esta, y nunca hacemos un parate para decir, bueno, a ver, es la dinámica también del día, ¿no? Gracias, no sé si le contesté a Laura. Creo que está bien. Perdón, sí. Yo creo que había que convocar a algún etólogo que, no sé si existe, no sé si vos lo conocés, Marcelo, que se puede dedicar a estudiar la etología. A ver, sabemos el comportamiento de los atos bovinos, los liderazgos, cómo se mueven, cómo se transmiten del líder a los que siguen atrás, en la forma en cuña que caminan cuando se van trasladando, cómo se transmiten señales, mugiendo con los punteros de los que están adelante atrás para saber que todo está bien y que no hay acechanzas ni peligros. Pero seguramente hace falta también un enfoque etológico de alguien que estudie y pueda aportar y sumar a todo lo que hacemos, porque en las carreras veterinarias, por lo menos que yo sepa, no se le da mucho hincapié a la etología. Por ahí sí se atienden patología de conducta de un perro, de un gato o de algún otro animal, pero o tal vez de un caballo, pero no de las vacas, ¿no? Puede ser que lo desconozca, ¿no? Lo que pasa que las emociones es un tema tan viejo, porque de Hipócrates a la fecha
pasando por Darwin, ¿no es cierto?, que fueron los que más trabajaron en esto, pero el comportamiento es un tema reciente, desde el año 1954 que Lawrence y Tinberger empezaron a trabajar, es muy reciente. Y el bovino tiene una característica, es un animal no de presa, ¿no es cierto? Entonces, al ser de presa, tiene que ocultar muchas cuestiones de comportamiento, porque si no se lo comían los digamos, predadores. Entonces, es muy difícil, ¿no es cierto?, entender. Hay cuestiones que nosotros hemos descrito en uno de los cuadernillos técnicos, que es el mugido. Vos recién hablabas cómo se trasladan, mientras se trasladan, los tres que van, que son los que llevan toda la tropilla, son los que realmente van mugiendo para avisarle a los demás. Otra cuestión muy de comportamiento en el bovino es el contacto, ¿no es cierto? El contacto estrecho, el lamido, ¿no es cierto?, que es cómo se reconocen ellos a través de la jerarquía. Bueno, el contacto estrecho en la punta de flecha, esa que vos mencionabas, que es cómo se disponen para el traslado, también es un órgano de los sentidos, digamos así, para que se puedan ir transmitiendo, ¿no es cierto?, las cuestiones. En la forma en que ellos emiten el lenguaje corporal, no solo está la expresión facial, sino la postural. La cola es un lenguaje muy importante en el bovino. Sobre todo la cadencia con que mueven la cola. Normalmente cuando están relajados, la cola se mueve libremente en una cadencia bastante entendible, ¿no es cierto? Cuando está en problemas se pone como si fuera una S, ¿no es cierto? Sí. Y empieza a mover la cola en forma de cono. Bueno, estas son señales. No hay mucho descrito en eso, ¿no es cierto? No hay mucha descripción de estas características. Y los etólogos como nosotros estamos tratando de entender aún las emociones. Es un tema que lo pone Mellor prácticamente en la superficie, ¿no es cierto? Porque esto tampoco es un trabajo que lo terminó de hacer en el 2020, ¿no es cierto? Es un trabajo nuevo y que nos da una perspectiva diferente al sistema que tenían de los 5 libertades, más llamado los 5 necesidades, ¿no es cierto? Porque las 5 necesidades prácticamente se apoyan en la parte negativa, pero no en la cuestión positiva, que es la que realmente hay que trabajar, y en esto del estado mental, ¿no es cierto? Se agrega como un agregado el estado mental. Pero yo quería hacerte una pregunta, no sé si porque si no habría que seguiría. Yo sumaría que por eso mismo que vos estás diciendo, se focaliza en el test de preferencia. Para todos tratar de entender qué prefiere la vaca, y si entiendo qué prefiere la vaca y se lo doy, estaría operando sobre emociones positivas. Entonces hay mucho sobre eso, sobre todo en terneros y por ahí en categorías más chicas, no, nada más. Tal vez, Marcelo, agregaría, no sé si es correcto, ver un poco la actitud de los ojos, ¿no? Porque la capacidad de visión abierta que tiene la vaca, por eso se colocan en punta de flecha por un ángulo mayor de visión, pero también están atentos por ese sentido de la vista, de los peligros, de las acechanzas, y la actitud a veces relajada, uno lo ve en los ojos, y la actitud de pánico también se trasunta en la forma que están mirando, ¿no? Sí, hay un trabajo creo que es Greenhurst, algo así, un inglés que trabajó en esta de las emociones y divide 3 partes. O sea, cuando uno ve todo la órbita negra, ¿no es cierto?, es cuando está tranquila, sin estrés.
Cuando se empieza a ver un poco del ángulo del ojo blanco, empieza como un estrés agudo. Y cuando se ve mayor parte de la esclerótica, ¿no es cierto? Es cuando, bueno, hay varias, como dijo Marcela, varias cuestiones que la expresión facial nos va dando, sobre todo cuando se marcan los músculos de la cara, el mentón, ¿no es cierto? La tensión de las comisuras de los labios, bueno, eso va marcando distintas etapas y sobre todo la oreja. La oreja creo que hay como 5 o 6 posiciones cuando una oreja está a la derecha. Hay 2 o 3 que no se sabe actualmente reconocer qué es lo que significa, pero sobre todo cuando la izquierda está hacia un lado y la derecha hacia adelante. Bueno, hay distintas cuestiones que, bueno, se está investigando, hay que ponerlas en situaciones, ¿no es cierto? Y no solo en el bovino, nosotros estamos trabajando con equinos también. Esto es un tema nuevo, digamos, que hay que irlo descubriendo, ¿no? Los hollares en el caso de los equinos, pero también en los bovinos y la boca, como tú decías vos, es un rictus sería, y además un trismus mandibular por la tensión. Cuando nosotros estamos tensos, presionamos los maceteros, cosa que también los mismos maceteros, vos como profesor de anatomía sabés mejor que nosotros, lo tienen la vaca, lo tienen los caballos, lo tienen todas las especies, ¿sí? Por lo menos las que conocemos. Así que evidentemente también se tensiona a ese nivel, ¿sí? Sí, esto hay que seguir trabajando y ojalá pronto se descubran más características, ¿no es cierto? Y se pueda, digamos, validar, porque muchas de estas cosas se han descubierto a través de el dolor o el miedo, pero las demás emociones, hay un montón de características, de emociones principales y alternativas, ¿no? Bueno, en esta Por serie, eso sí, dale. en esta serie de charlas se ha ido avanzando y si bien partimos de un eje básico, como quien dice, de Brum o en adelante, se ha desandado un camino y la verdad que Marcela también nos ha sorprendido con nuevos aportes que se van sumando, lo mismo que todos los que han disertado, cosas que desde la sociedad y desde la comunidad veterinaria agradecemos porque ayuda a esclarecer y trabajar en el camino de la buena vida para los animales, ¿sí? Sí. Te ibas a decir algo, Marcelo, que te corté, perdóname. No, yo quería preguntarte sobre, vos hablaste, Marcela, de las emociones de fascia subaguda, creo haberte escuchado. así le digo yo. Exactamente. Sí, no, yo les digo así porque es como que cuando uno piensa en enfermedades, es más fácil, ¿no? De pensar el subagudo y el agudo a qué refiere. Y digo que nosotros por ahí las emociones, como bien vos dijiste, siempre hablamos de emociones negativas porque la vaca no nos expresa que está contenta, pero sí podemos analizarlo si está cómodo, o sea, podemos analizar el entorno, la postura, sabemos que está así. Lo que sí nos expresa la vaca es actividad. Entonces, focalizarnos si la actividad es baja, si la actividad es alta, por eso los collares y todo eso hablan de actividad. Yo he peleado mucho con los collares para tratar de entender cómo es el patrón de actividad, cómo la analizan, qué analizan, y ninguno me convence y ninguno me ha sabido, porque te evalúan del rodeo en general, o sea, te hacen como la media ponderada de lo que te está pasando, pero si partís de una situación mala, o sea, es más complicado, pero lo que yo digo de emociones subagudas son eso cuando, como diríamos, la procesión va por dentro. Va por dentro, no la podemos. Entonces, ¿qué hacemos para que eso no se manifieste y poder, en este sistema de alerta, empezar a mirar antes que el animal muera o que ya no haya no haya marcha atrás, digamos? ¿Cómo tomamos eso? Es una pequeña libertad utilizar el agua subagudo. Tal vez se inscriba en este concepto, Marcela, si me permitís, en algunos sistemas de producción de entambos de avanzada, tienen la posibilidad de detectar con la leche ordeñe, antes de ir al tanque general, se analiza cada vaca y se hace un conteo de células somáticas. Y a veces automáticamente, lo he visto yo ya hace como 20 años en Israel,
la vaca que sale de la sal del brete de ordeñe en una calcita circular, si tiene un aumento de células somáticas, automáticamente la puerta la desvía a lo que se llama hospital o sala de control, emite el llamado al veterinario para que ese animal está con una enfermedad subaguda que va a terminar con mastitis dolorosa. Evidentemente, cuando uno toca la teta de una vaca con mastitis, empieza a querer patearte porque le duele. Esa es una manifestación directa. Así que también eso es bienestar animal y eso es la detección temprana de enfermedades. Y, por supuesto, cumplir con los planes sanitarios, que eso está implícito en lo que es sanidad, en los conceptos o en los dominios, ¿sí? Hacer toda la prevención necesaria de vacunación, de desparasitación, etcétera, todo lo que hace salud, ¿sí? Sí, totalmente. Por eso el foco es, o el punto crítico para mí es el dolor. Ese es el dolor y para mí muchas veces es decisión, porque no es costo, es decisión. O sea, es decisión, es tiempo, está bien al principio, pero es generar un protocolo y administrar como cualquier otro protocolo para otra práctica de manejo. El descornado en animales una vez en toda la vida. O sea, no aumenta los costos significativamente. Es una inversión que después se va reflejado en mejor productividad, ¿sí? No en forma inmediata, pero en poco tiempo eso no lo ve. Sí, totalmente. Quisiera contestar un poquito con el tema. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo está, Alberto? Muy bien. Bien. Con respecto al tema de los collares, yo lo he visto funcionar en varios establecimientos lecheros y realmente son de mucha utilidad para llegar por lo menos 3 o 4 días antes a las patologías que todavía están en un estado subclínico. ¿Por qué? Porque cuando el animal sea por un problema de afección podal o mastitis o una metritis o una atonía ruminal, inmediatamente disminuye, no digo bruscamente la rumia, pero más o menos de los 550 minutos de rumias por día, el sistema está seteado para que cuando esté en 390, la puerta de aparte lo mande hacia el hospital. Y yo, por lo menos por lo que veo en estos tambos que lo han incorporado, las células somáticas han bajado drásticamente. Es más, yo era un tambo que iba porque siempre te dan 400.000 células y yo iba mensualmente y ahora es un tambo que no supera nunca las 200.000 y me quedé sin trabajo. No, pero, totalmente. Para bien, digamos. Totalmente. Sí, no. Y yo he estado con el veterinario que va al hospital después del ordeño y revisa vaca por vaca, que la ha separado de la puerta y le encuentra alguna patología. Y la está agarrando mucho tiempo antes. No, en ese sentido, perdóname, coincido con vos y es totalmente, ¿no? La tecnología es insuperable, pero cuando uno quiere analizar horas que el animal descansó, cuáles son los desvíos, yo intenté estudiar el comportamiento, o sea, a través de estos collares y para lo que vos decís, rumia, servicio, ese tipo de cuestiones anda perfecto, digamos. Los indicadores productivos te dan cuenta de que son súper útiles, ¿no? Tasa de concepción, todo lo que vos quieras, pero... en lo que tiene que ver, por ejemplo, analizábamos el sistema Compost-One, horas de descanso de los animales. ¿Cuántas horas efectivas habían pensado acostadas los animales para poder analizar si habían pasado las 12 horas? Y en esa dispersión es muy difícil porque el Excel que se exporta es larguísimo, porque no se puede, o sea, el manejo de la información que genera para poder analizarla en algunos componentes es dificultosa. No, desde luego que la tecnología nos viene a ayudar para todo y estoy de acuerdo con vos, digamos. A ese sentido iba, para entender el comportamiento asociado a las emociones, no el comportamiento asociado por ahí a patologías, a cuestiones productivas, que eso sí. Sí, con respecto a eso, digamos, vos abrís un plano importante ahí, que lo que no se está respetando es el comportamiento natural. Yo de las separaciones que vos hiciste, yo sacaría el comportamiento, lo sacaría aparte. Estaría lo psicológico, lo físico y lo de comportamiento. En un sistema pastoril el comportamiento natural se respeta. Y ahí las vacas están con bienestar, pero aparte con un bienestar con placer. Lo escuchaba sí, Débora. Si tienen agua y sombra. Sí, digamos, por supuesto, ¿no? Digamos,
en esas condiciones, porque la condición de pastoreo es innata del rumiante. Sí, total. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa? Vos hablas con la parte, los campos comerciales, pero muy comerciales, que solamente ven la rentabilidad. No, ese nutricionista se opone tajantemente a que la vaca vaya a pastorear, Sí. porque me distorsiona absolutamente todo la alimentación. No, esto no es posible. ¿Te das cuenta? O sea, es, digamos, como o sea, el comportamiento natural al rumiante, esa es la parte bastante complicada también de poderle cumplir. Y que es lo que realmente es un bienestar con placer, como decía Débora Raciati en la clase anterior, que no solo es medir si hay comportamiento malo o si la vaca tiene, digamos, si el bienestar es malo o es un bienestar bueno o es un bienestar con placer. Creo que ahí es como el cepillo, le da placer. Claro, pero sigue estando encerrada, sigue No, echándose, sí, estamos de acuerdo, igual. ¿entendés? El Sigue rascador, echándose en una cama, pero el ¿viste? rascador, Que, claro, pero el rascador podría estar, por ejemplo, en una sala de ordeñe, a la salida, digamos, puede ser un enriquecimiento de algún sitio, no necesariamente de que está estabulada al 100%. Pero lo que vos decís, aparte, el pastoreo tiene algo más que es mucho más desafiante. Tenés que tener más cosas, la dinámica de las pasturas, tenés que tener bien aceitado la presión de carga, o sea, es también un desafío a nivel de sistema mucho, mucho mayor, ¿no? por supuesto, pero además te digo algo más, estos sistemas confinados, que yo no sé si está bien o está mal, no quiero poner en esa situación. Pero lo que sí te digo que yo voy a los sistemas confinados y le digo, ¿cuántos años dura la lactancia de tus vacas? Y en uno que estaba en 45 litros por promedio me dice, duran 2,1 años. Sí. Entonces, se murió. La vaca tuvo 2 años para parir, 2 lactancias, y es que en 4 años, chao. ¿Y la mejor lactancia cuál es? La que está enterrada, la vaca. Exacto. Sí. O sea... sí, la inversión en genética, la asignación de toro. Esto yo estoy de acuerdo con vos y siempre lo... O sea, por eso, digamos, creo que simplemente abro un debate nada más. No, pero es así. Pero realmente los sistemas confinados, yo creo que lo mismo que las ponedoras en jaula o los cerdos, o sea, creo que hay que diseñar sistemas que por lo menos le brinden algo de bienestar con placer a las vacas. No sé cuántas horas al día, pero yo recuerdo en Suecia que estaban durante todo el año, no sé si ustedes vieron un video que cuando le abren el establo para que salgan, el día del esa es la demostración más grande que es un bienestar con placer, es impresionante. Yo le iba a poner al video, pero como era un video comercial no lo puse, pero es lo mejor, la celebración. No, ahí lo vi yo una vez, no, no era un video comercial, lo vi, pero realmente, pero aparte, bueno, en Suecia tienen por ley que en los meses benignos tienen que, por lo menos no me acuerdo cuántas horas era, porque esto lo estuve en el 95 por allá, en una suerte que en una beca. Pero tenían por ley, no me acuerdo si eran 4 o 5 horas en los meses benignos, de tener las vacas sueltas fuera del establo en pastoreo. No, yo creo que todo esto se puede, tiene que ir hacia eso, tiene que ir. Bueno, muchas gracias. Excelente, Marcela. Gracias a los organizadores. Muy buena la charla. Y discúlpeme la lata por ahí. No, está bien, Alberto. Muchas gracias a vos también por participar, muy interesante. Como complemento de lo que dijo Alberto recién y también en referencia a lo que decía Marcela, en algunos sistemas de estabulados de alta productividad llegan a la sofisticación de que los animales tienen un chip, se acercan a los comederos y tienen caños que alimentan con distintos productos. No es una dieta única para todos los animales igual, sino que es dieta personalizada para optimizar la producción de animales de alta productividad, como bien dijiste, de 45 litros o más en 3 ordeños diarios. Y me preguntaba si el desafío no es hacer o diagramar algún test de elección para preguntarle, entre comillas, como quien, de modo de decirle a la vaca qué es lo que prefiere, ¿no? Porque acá también hemos escuchado las charlas de bienestar en equinos, y uno observa un caballo que está estabulado, que le dan alfalfa, que le pueden o no dar avena, pero en cuanto le abren la puerta del box y ve verde, la naturaleza del caballo, es decir,
a comer ese pasto se desespera, realmente lo hace con fricción y con preferencia. Dice, al diablo con la alfalfa, al diablo con la avena, déjame pastar porque está en mi genética, en mi fisiología, tener que estar comiendo una cantidad de horas al día, comiendo verde, forma parte de mi fisiología, ¿sí? Y seguramente a las vacas le pasa lo mismo, ¿no? A veces están ahí por resignación, pero no por decisión, porque si tuviesen la opción, buscarían lo que tú has dicho, Alberto, de estar libres y, bueno, y de criarse como se han criado los antecesores, antes de la domesticación de los bovinos en estado salvaje, ¿no? Y con las características que decía también Marcelo, de adecuarse para evitar ser presa de depredadores, ¿sí? Bueno, en mi parte, muchas gracias, Marcela. A todos los asistentes, los invito a que se sumen a la Sociedad de Medicina Veterinaria a través de la página www.someve.org.ar